La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón que el Dios del cielo siga siendo abundante en gracia y bendición en sus vidas y en sus hogares. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede de estar una vez más aquí con ustedes en este domingo 9 de noviembre de este año de gracia 2025. Hermanos, hemos estado ocupados en diferentes actividades, por lo cual no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. En otras ocasiones, como esta, hemos tenido necesidad de grabar previamente los temas de escuela dominical o los sermones en razón de las diversas actividades ministeriales y presbiteriales que nos han ocupado. Por ejemplo, el 12 de octubre, domingo, estuvimos en el Congreso Presbiterial de Música. El 19 de octubre estuvimos en la iglesia de Benecer en Coyuca de Catalán, Guerrero. El siguiente domingo, 26 de octubre, estuvimos en la campaña de Ciudad Altamirano, Guerrero, la campaña evangelística de la región norte de Guerrero. El siguiente domingo, que fue el pasado 2 de noviembre, pues estuvimos, hermanos, en el seminario de capacitación para las instructoras infantiles. Y bueno, hoy estuvimos por la mañana en el Galaje con motivo de la reunión presbiterial de la Vanguardia Femenil. El siguiente domingo 16 de noviembre, si Dios nos permite, estaremos en el Congreso de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica en La Mansión, que es 15, 16 y 17 de noviembre. Al domingo siguiente, 23 de noviembre, celebraremos los bautizos como presbiterio allá en el Galaje. El siguiente domingo, que es 30 de noviembre, si Dios nos permite, estaremos en la iglesia central allá en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente el 7 de diciembre tendremos nuestro congreso para padres aquí en esta iglesia Rey de Reyes. Como ustedes pueden darse cuenta, han sido prácticamente 9 domingos que hemos estado ocupados en diferentes actividades presbiteriales, razón por la cual, repito, no hemos podido estar de manera presencial, pero Dios conoce todas las cosas y aunque nosotros no estemos de manera presencial, el Señor sí está de manera presencial mediante su Santo Espíritu en sus vidas, en sus hogares y con cada uno de ustedes. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que eso nos conforta, nos es motivo de gozo y nos lleva a alabar y a glorificar al Señor, dándole gracias por su bondad y por su asistencia en todos y con todos nosotros. Hermanos, hoy vamos a tratar el tema el altar familiar y con base en Romanos 1, 12, 1 y 2 desarrollaremos este tema, no sin antes pedirle al Señor que nos asista, que en su gracia divina su Espíritu sea con nosotros, en nosotros y por nosotros en la consideración de este tema y sobre todo que sea también con ustedes en sus corazones y en sus familias. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar nuevamente, Señor, con nuestros hermanos en estas transmisiones que tú haces posible para gloria tuya
y bendición de nuestras vidas. Te rogamos que este tema de escuela dominical, el altar familiar, sea de bendición para todos nosotros, que tu palabra, tu espíritu hable a nuestros corazones y decidamos responder, Señor, a lo que tú esperas de nosotros. Bendice a mis hermanos en cada uno de sus hogares, en cada una de sus familias. En tus manos estamos, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, abra su Biblia, por favor, allí en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, a fin de que unidos le demos lectura a los versículos 1 y 2, que constituye la base bíblica para la consideración de nuestro tema, el altar familiar. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A partir de este pasaje tenemos nuestra verdad bíblica y nuestra verdad bíblica aplicada. La verdad bíblica. La Biblia enseña que todo creyente debe presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así lo leímos en los versículos 1 y 2. Por tanto, a partir de esta verdad bíblica, la familia debe edificar el altar familiar para presentarse a Dios como un sacrificio aceptable al Señor. La familia debe edificar el altar familiar para presentarse como sacrificio aceptable al Señor, es decir, a Dios. A manera de introducción, hermanos, hemos de señalar que los cambios sociales derivados de las filosofías humanas, ideologías de género, han influido e impactado en la composición de las familias. Y por ello decimos que la institución familiar prácticamente está en crisis. El 35%, de acuerdo a lo que el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, reporta, el 35% de las familias son monoparentales. Quiere decir que solamente uno de los dos, el padre o la madre, son los que se ocupan de la responsabilidad de administrar y dirigir el hogar, es decir, la familia. Por otro lado, el mismo INEGI señala que cada vez son menos los matrimonios que se realizan. Del 2000 al 2020 aproximadamente 30 de los 100 matrimonios realizados terminaron en divorcios. Y el mismo INEGI señala que del 2020 a 2040 ese porcentaje de divorcios se multiplicará o duplicará, pues se estima que de 100 divorcios, de 100 matrimonios, 60 de ellos terminen en divorcio. Como podemos darnos cuenta, esto
de acuerdo a lo que se visualiza hasta este momento. Factores, causas, muchas, pero la suma de todas ellas son las que llevan precisamente a la familia como institución a una crisis irreversible si no hacemos lo que nos corresponde como padres, como madres, como hijos, como miembros de una familia. Si esto es lo que registra el INEGI, nosotros como cristianos e iglesia a la luz de la Escritura podemos decir que independientemente de los muchos factores endógenos y exógenos que llevan a la familia precisamente a una crisis irreversible, nosotros sostenemos que el origen, la causa principal de esta crisis es la falta de relación con Dios, el olvido de Dios, el hacer a un lado a Dios en el hogar, en la familia. Si esto es así, entonces, hermanos, este tema, el altar familiar, no solo es necesario, sino urgente, no solo su consideración, sino sobre todo su implementación. El altar en el hogar, el altar en la familia. Y Romanos 12, 1 y 2 nos orienta y nos guía a lo que usted y yo debemos hacer como familia. Nuestro tema fundamentalmente lo desarrollaremos en 2 puntos. El primero, del altar mosaico al altar familiar cristiano. Y el punto 2, el altar en el hogar refleja la condición espiritual de la familia. Del altar mosaico al altar familiar cristiano. Aquí no podemos dejar de considerar que antiguamente, incluso antes de la promulgación de la ley, el pueblo, los varones que eran movidos por el Espíritu de Dios, presentaban al Señor sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos. Y cuando esa ofrenda era consumida por el fuego, se evidenciaba que había sido acepta y grata al Señor, pues a través de la consumación del holocausto se hacía patente la presencia de Dios. Y por ello tenían que ser lugares especiales donde esto se hacía. Basta recordar, hermanos, lo que señala, por ejemplo, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. En el caso de Noé, Génesis 8:20-21, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. De acuerdo con esto y lo que registra también Génesis 12:8, en el caso de Abraham, pasó de allí al monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y en ese orden de ideas podríamos irnos hasta el primer libro de Reyes, capítulo 18, donde se registra en el versículo 38 lo siguiente: entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. De esa manera, el altar en el cual se ofrecían ofrendas, sacrificios y holocaustos, aún antes de la ley, dejaba ver el corazón de aquellos hombres que guardaban una relación personal con Dios que los movía no solo a buscar su presencia, no solo a invocar su nombre, sino también a expresarle su adoración, su gratitud a través de sus sacrificios y de sus holocaustos. Después viene la ley y efectivamente, hermanos, en los capítulos 1 al 5 de Levítico, Dios ordena no solo las ofrendas o sacrificios que se tenían que presentar, sino la forma en que estos tenían que llevarse a cabo. Las tres primeras ofrendas, según registra el capítulo 1, 2 y 3 de Levítico, la primera eran holocaustos u ofrendas quemadas para rendir adoración y rendición a Dios. Capítulo 2, ofrenda voluntaria de oblación para manifestar al Señor la gratitud por su bondad y por su provisión. Levítico 3, ofrenda voluntaria, ofrenda de paz, de adoración, de acción de gracias y de comunión con el Señor. Capítulo 4 ya es una ofrenda obligatoria para la expiación del pecado, a fin de que al presentarse esa ofrenda, conforme Dios lo dispuso, se pedía perdón a Dios y se rogaba precisamente por la limpieza del corazón de toda inmundicia. Y finalmente, la ofrenda por la culpa, según registra el capítulo 5 también de Levítico, por la expiación del pecado involuntario que requería restitución, toda vez que voluntario o no voluntario, finalmente era un pecado u ofensa a Dios. Estas ofrendas, hermanos, fueron figuras del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que llegado el cumplimiento del tiempo, ofreció a Dios en el monte Calvario. Jesucristo es el Cordero Pascual, es el Cordero sacrificial que se presenta ante el altar supremo, no solo de el Calvario, sino sobre todo ante la misma presencia de Dios. El Señor Jesús, con su muerte en la cruz, fue esa ofrenda sacrificial sublime, perfecta, sin mancha, y que fue de olor grato al Padre. Como en el rollo del libro está escrito, dijo el Señor, he aquí, Padre, vengo para hacer tu voluntad. Él claramente lo dijo, que había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Significa que desde la eternidad, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús tuvo perfectamente claro no solo el propósito de su encarnación y de su manifestación al mundo, sino el precio que su encarnación requería para pagar el pecado de todos nosotros
y de esa manera satisfacer la justicia divina, toda vez que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En ese sacrificio perfecto, santo, sublime, de olor grato al Padre, Cristo se presentó a sí mismo como una ofrenda quemada, toda vez que dice el apóstol Pedro que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, no con oro, con plata, ni cosas corruptibles semejantes a estas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. En esa ofrenda, en ese holocausto que a precio de sangre y de su vida misma el Señor ofrece a Dios, el Señor hace posible nuestra paz con Dios, porque dice el apóstol Pablo a los Colosenses 1:20 que Él nos reconcilió con Dios, haciendo la paz. ¿Qué significa? Que estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios, vagábamos sin Dios y sin esperanza. Pero Cristo, a través de su muerte, nos reconcilió con Dios e hizo posible la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de su sacrificio vicario, porque Él ocupó nuestro lugar. A través de su sacrificio expiatorio, porque Él expió, pagó nuestro rescate, nuestra redención, librándonos de culpa, de pecado y de condenación eterna. Cristo hizo posible nuestra redención, nuestra salvación, nuestra justificación, y ahora por su muerte y por su resurrección nosotros tenemos esperanza eterna por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Con cuánta razón el escritor de la epístola a los Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, de manera magistral, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo hizo posible nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación. Bendito sea el Señor para siempre. Así que Jesucristo es el Cordero sacrificial que se presenta ante el altar supremo, ante la misma presencia de Dios en los cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para expiar, pagar el precio que la justicia divina exigía por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa justicia divina se satisfizo con el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y por eso ahora pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos de muerte a vida. Vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús, el Señor nuestro.
Del altar mosaico al altar familiar cristiano. Qué maravilla, hermanos amados. Qué maravilla el que ahora nosotros podamos edificar un altar, no solo en nuestro corazón, sino en nuestro hogar, en la familia, para adorar al Señor. Ya no vamos a levantar piedras y a levantar un altar para presentar allí un sacrificio, un holocausto de un cordero, de un macho cabrío, de un becerro, sino que ahora, hermanos amados, en esta gracia que en Cristo nos es posible vivir, el altar de nuestro corazón y nuestra vida misma, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debe ser nuestro culto racional como cristianos e hijos de Dios. Por ello el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, capítulo 2, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios es clara y nos muestra ahora lo que usted y yo debemos hacer al pasar del altar mosaico al altar familiar cristiano. El Señor desea que usted y yo edifiquemos un altar en nuestro hogar, en donde cada uno de los miembros de la familia participe en su edificación, participe en la adoración al Señor mediante lo que tantas veces hemos mencionado y pocas veces hemos practicado, como es el culto familiar. El culto familiar es lo que nos debe dar identidad por la sangre preciosa de Cristo y por lo que la misma Escritura ahora nos dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Asimismo, la Escritura en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre mediante el cual usted y yo alcanzamos salvación y redención. Su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. El culto familiar, ¿qué es el culto familiar? Hermanos, es un momento especial que como matrimonio o como familia, si ya hay hijos, debemos celebrar al Señor en el hogar. Con motivo de la pandemia 2020-2021, usted recordará que fuimos muy insistentes, dada la imposibilidad de celebrar cultos presenciales al Señor en los templos. Insistimos una y otra vez de que en el hogar levantáramos un altar de adoración al Señor. Un espacio en la sala, en una recámara, en el jardín, en el garage o estacionamiento, que allí nos uniéramos como familia y alabáramos al Señor y de esa manera lleváramos a cabo el culto familiar. El culto familiar, hermanos, nos debe llevar
a pedir perdón a Dios como esposo, como esposa, como padres, como hijos. Dice el apóstol Juan en su primera carta 1:7 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Así que en ese culto familiar debemos pedirle perdón al Señor, debemos reconciliarnos con Él como familia, porque claramente dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:19-20, reconciliaos con Dios. Otra vez os digo, reconciliaos con Dios. En el culto familiar, amados hermanos, debemos buscar también la santificación de nuestras vidas y la transformación y renovación de todo nuestro ser, tal como leímos en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y creo que en el culto familiar encontramos un espacio propicio, no solo para pedir perdón, no solo para reconciliarnos con Dios, sino también, hermanos, para transformarnos, renovarnos y santificarnos en la presencia del Señor. Pero también en ese culto familiar, por supuesto, debemos alabar al Señor. Un coro, dos coros, un himno, dos himnos, presentar, como leímos en Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza al Señor. Esos son ahora los sacrificios que nosotros presentemos al Señor, sacrificios espirituales que confiesen el nombre del Señor. Y, por supuesto, orar al Señor para adorarle, para expresarle nuestra gratitud, pero también para presentarle a Él nuestras necesidades y, por supuesto, considerar uno, dos, tres versículos o un pasaje breve de la palabra del Señor. Así que si usted deseaba saber qué se hace en un culto familiar, hermanos, el culto familiar debe ser breve, 15 minutos, 20 minutos, cada uno en el Señor y por el Espíritu irá definiendo el momento, el lugar de la casa donde se lleve a cabo el culto familiar. Ese culto familiar debe ser participativo. No se trata de que solo el papá o la mamá sean los que dirijan el culto. Los hijos deben participar en una oración, en una lectura, en un canto, con un instrumento musical, etcétera. Debe ser reflexivo, es decir, en esa participación que se tenga como familia, preguntarle al hijo o al esposo o a la esposa, ¿qué piensas de este texto? ¿Qué piensas de este pasaje que leímos? ¿Qué es lo que disciernes en cuanto a lo que el Señor pide de nosotros? Y de esa manera hacer efectivamente no solo un culto participativo y reflexivo, sino también motivador, de tal manera que los hijos y los miembros que se reúnan allí para el culto familiar se sientan motivados para que a la semana siguiente estar presentes una vez más en un culto familiar. ¿Qué es lo recomendable? Que por lo menos una vez a la semana o una vez a la quincena se lleve a cabo este culto familiar en donde, repito, se pida perdón a Dios, en donde entremos a un momento de reconciliación con el Señor, en donde podamos, decía, transformar, renovar, santificar nuestra vida en la presencia del Señor,
donde cantemos alabanzas a Dios, donde se haga la lectura de la palabra de Dios y se presenten nuestras necesidades al Señor y una oración final. Repito, ¿cuánto tiempo debe durar esto? 15, 20 minutos. Si por el Espíritu se hace necesario 25, 30 minutos, adelante, adelante. Ir pulsando en el Espíritu el tiempo, en el mover del mismo Espíritu en el corazón de los miembros de la familia para determinar el tiempo que dure el culto familiar. Ese es el culto familiar. Decía hace un momento, mucho hemos hablado del culto familiar y poco lo hemos practicado, olvidándonos incluso de lo que el Señor dijo a su pueblo por medio de su siervo Moisés allá en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, no solo cuando vayas por el camino, cuando te levantes, sino en tu casa, en tu casa. Si nosotros atendiéramos esto, hermanos, entonces creo que nuestros hogares serían esos espacios donde el Espíritu se mueva, donde el Espíritu se deje sentir, donde el Espíritu quebrante, toque, trate, redarguya, corrija, guíe, gobierne el corazón de cada uno de los miembros de la familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Tristemente, hermanos, el trabajo, el estudio, los quehaceres de la casa, el deporte, la televisión, las redes sociales, son estorbos, barreras, de las cuales echamos mano para justificar esta gran omisión de la celebración del culto familiar. Pero esta gran omisión trae riesgos, problemas, luchas y situaciones tristes, lamentables, que el día de mañana o pasado mañana nos hacen llorar y que quizá en muchos hogares en este momento constituyen motivo de tristeza, de soledad, de amargura, de ansiedad, de lágrimas. Qué bueno sería que efectivamente, ya que Dios hizo posible en Cristo que del altar mosaico pasáramos al altar familiar cristiano, lo practiquemos el culto de familia como parte fundamental de nuestra identidad cristiana como familia. Y de esa manera, hermanos, las cosas cambiarán en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. El punto 2, al que me refería yo hace un momento. El altar en el hogar refleja la condición espiritual de la familia. Se dice fácil, pero esta es una gran verdad que traspasa como saeta el corazón. El altar en el hogar refleja la condición espiritual en la familia. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y a través de la acción o de la omisión respecto al culto familiar, manifestamos muchas veces cómo estamos, no solo en lo personal, sino con familia, en un sentido espiritual. Volviendo ya no a los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Levítico, sino al capítulo 6 de Levítico. El Señor ordenó que el altar estuviera encendido día y noche. El altar tenía que estar encendido día y noche. Levítico 6, 12 y 13. Y esta era una función del sacerdote como símbolo de adoración ininterrumpida a Dios, para que su presencia también fuera continua, no solo en el tabernáculo, sino en todo el campamento de la congregación de Israel. Hermanos, nosotros
como padres, hacemos las veces del sacerdote en el antiguo tiempo y consecuentemente nos asiste la responsabilidad delante de Dios de mantener encendido el altar en el hogar cristiano. Dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio y como real sacerdocio, entonces debemos mantener encendido el fuego de Dios, el fuego del Espíritu en el corazón de los miembros de la familia y en el seno mismo del hogar. Cumplimos esa responsabilidad sacerdotal que tenemos como padres, como varones, como cabezas de familia, cada uno responda. Y si no la cumplimos, es tiempo de que doblemos nuestras rodillas y le pidamos perdón a Dios por ser negligentes y omisos en aquello que Dios demanda y espera de nosotros. El Señor claramente dijo, donde estén dos o tres convenidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y esos dos o tres no solo es en el templo, sino es en el hogar que constituye el templo familiar donde debemos adorar al Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Por tanto, decía, es tiempo, hermanos, de que como varones, padres, encendamos el fuego en el altar de Dios, en el hogar, y que ese fuego permanezca siempre encendido por el Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Cuando nosotros leemos el capítulo 18 del primer libro de Reyes, hermanos, nuestro corazón se quebranta porque observamos en el capítulo 18, particularmente de los versículos 20 al 39, cómo el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Se fue tras los ídolos. Baal, Acera. Parece difícil esto de aceptarlo, pero es la verdad que vivió y que trajo consecuencias tristes y lamentables al pueblo de Israel. Pero es la verdad y la realidad que muchas veces hoy también vivimos, porque al ser omisos y negligentes, al no buscar a Dios, el no permanecer en Dios, en no encender el fuego del altar de Dios en el hogar, es como si le estuviéramos dando también al Señor la espalda por ir tras los ídolos del trabajo, del deporte, de la familia, de las redes, de la televisión, del internet, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el profeta Elías? El profeta Elías claramente dice la escritura que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando el profeta Elías hizo esto, desafió a los profetas de Baal. 450. A los profetas de Acera, 400. 850 profetas que iban tras los ídolos para adorarles y ofrecerles sacrificios, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se volcaba también para postrarse
ante esos ídolos, y por ello ese celo vivo que quemaba el corazón del profeta Elías le llevó precisamente a arreglar el altar que estaba arruinado para presentar un sacrificio, un holocausto al Señor, a fin de que Dios revelara que Él es Dios. Y claramente dice la Escritura que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas hacia ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermano, hermana, arreglemos el altar en el hogar. Y si ni siquiera altar existe, levantemos altar al Señor en nuestras casas, en nuestros hogares, para que allí ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La familia, estando en crisis, como dije en la introducción, al haber sido indiferente e insensible en la búsqueda del Señor, de manera consecuente, ha llevado al hogar, a la familia, a una crisis. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad a nosotros, primeramente como varones, como cabezas de familia, responsables delante de Dios, de que restauremos, de que arreglemos, de que levantemos altar al Señor en nuestros hogares y que el fuego del Espíritu esté siempre encendido. Si bien es cierto, esta es una responsabilidad del varón, la esposa debe contribuir de manera importante en ello, y consecuentemente los hijos también deben participar no solo en la edificación o restauración del altar, sino para que el fuego de Dios en ese altar, en el corazón, esté siempre encendido por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, quizá usted diga: bueno, si hacemos esto, caeremos en un error, porque estaremos haciendo algo similar a las ofrendas voluntarias y obligatorias de las que hablan los capítulos 1 al 5 de Levítico. ¿Será esto realmente así? Y decimos no. No en cuanto a la forma establecida en la ley, sí en cuanto a los principios espirituales que estaban implícitos, intrínsecos en la ley. ¿Cuáles eran esos principios? Buscar el perdón de Dios, buscar la reconciliación con el Señor, adorarle, rendirnos a Él, la gratitud por sus bondades y por sus misericordias, nuestro agradecimiento por su provisión, y de esa manera mantener la comunión con Dios. Esto era más allá de la forma en que se tenían que presentar las ofrendas voluntarias y obligatorias que refieren los primeros 5 capítulos de Levítico,
los principios espirituales que estaban implícitos en esas disposiciones de la ley subsisten hoy día. ¿Por qué? Porque lo mismo que se buscaba a través de esos sacrificios, ofrendas y holocaustos, son los principios espirituales que nos deben mover hoy día a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe mover ahora, hermanos, a presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ahora este es nuestro culto racional. Así como en aquel entonces, en aquel tiempo, en la ley, se buscaba el perdón de Dios, la reconciliación con el Señor, la adoración, la rendición, la expresión de la gratitud por los beneficios recibidos del Señor y mantener la comunión con Él, es lo mismo exactamente que ahora nosotros debemos buscar a través de la adoración al Señor en el altar, en la familia, en el hogar. Y por ello damos gracias a Dios. El propósito del culto familiar, hermano, podríamos resumirlo en 5 aspectos. Primero, la limpieza y el perdón. 2, rendir nuestra voluntad a Dios. 3, desarrollar una vida familiar de fe y confianza en Dios. 4, una vida familiar victoriosa ante problemas. Y 5, una familia con corazones agradecidos por las misericordias de Dios. Para evitar la destrucción familiar, es necesario tener vida de Dios en el hogar. 1, para identificar nuestras necesidades. 2, establecer prioridades. Y 3, darles contención, respaldo, cobertura a los nuestros. Hermanos, ¿valdrá la pena celebrar el culto familiar? ¿Valdrá la pena levantar un altar de adoración al Señor en la familia? Por supuesto. De ahí la verdad bíblica que trazamos al principio. La Biblia enseña que todo creyente debe presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verdad bíblica aplicada. La familia debe edificar el altar familiar para presentarse como sacrificio aceptable a Dios. Luego entonces, enderecemos la dirección. Que esta escuela dominical, que esta enseñanza, hermanos, no quede solo en un monólogo o en una simple enseñanza de lo que tenemos que hacer, sino que hagámoslo, no porque lo diga el pastor, el directivo, el colaborador, sino porque Dios lo demanda y lo espera de nosotros. Hay bendiciones abundantes si nosotros mantenemos el altar encendido en el fuego de Dios. Hay crecimiento espiritual, una familia estable, integrada, feliz. En ese hogar se palpa un espíritu de adoración y de gratitud al Señor. La presencia de Dios es muy sensible, es muy notoria, es muy palpable. La vida piadosa distingue a los miembros de la familia y consecuentemente hay comunión, hay comunicación, hay relación y hay edificación en los miembros de la familia. Por tanto, hermanos amados, no dejemos de celebrar
el culto de familia, para que de esa manera Dios haga realidad sus promesas como padres, como hijos, como familia. De tal manera que si nosotros cumplimos lo que el Señor demanda de nosotros, hermanos, el Señor cumplirá su parte y estará con nosotros siempre. El hecho de que celebremos el culto de familia significa que ya no vamos a tener problemas. No, no. Quizá incluso hasta se multipliquen los problemas. Pero dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios amamos. Así que más allá de ver los problemas, veamos a aquel que puede resolver los problemas. Más allá de vernos inmiscuidos en una serie de adversidades, veamos que en medio de esas adversidades el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos, estos no te anegarán, porque yo soy Jehová, tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, amados, atendamos la voz del Señor. Y a manera de conclusión, es tiempo, hermanos, que levantemos un altar de adoración al Señor en nuestros hogares. Si lo hicimos en la pandemia y después de resuelta el conflicto de la pandemia dejamos de hacerlo, retomemos. Retomemos esto, hermano. No será de mucha bendición, no será de mucha edificación. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y si no es posible integrar a todos los miembros de la familia, por cuestiones de trabajo, de tiempo, de horarios, de compromisos, empecemos con uno, empecemos con dos, empecemos con tres. Y el Señor irá obrando. Pero es no solo tiempo, es urgente que desarrollemos una relación con Dios como familia para que todos seamos transformados, seamos renovados y lejos de conformarnos a este siglo, como dice el apóstol Pablo, nos renovemos cada día más en la presencia del Señor, en el poder de su Espíritu y por su palabra que mora en nuestros corazones. En esta mañana de este domingo 9 de noviembre del año de gracia 2025, establezcalo como una fecha de inicio del culto en el hogar. Establezcalo como la fecha en que usted levantó o restauró o arregló el altar de Dios en su casa, en su hogar, en su corazón, en su familia. Hagamos hoy un compromiso con el Señor, hermano. Las escuelas dominicales no son simplemente para llenarnos de conocimiento, sino para que el conocimiento que recibimos de la palabra nos transforme, nos renueve, nos restaure, nos haga nuevas criaturas, asumiendo el compromiso y manteniéndonos en el pacto de gracia que tenemos con el Señor. Y si esto es así, entonces hoy, 9 de noviembre, hermanos amados, reiniciemos, retomemos, establezcamos ese compromiso con el Señor y adelante con el culto en el hogar, con el culto familiar. Que el fuego de Dios esté siempre encendido en nuestros hogares. Oremos a Dios.
En esta oración, cierra tus ojos y abre tu corazón y preséntalo al Señor como un sacrificio, holocausto al Señor. Ora por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu hogar. Quizá haya división, discordia, pleitos. Quizá tengamos hijos o hijas que están separados, que están divorciados. Quizá tengamos hijos que están en el alcohol, en la droga, o que andan en malos caminos. Quizá tenemos muchos problemas económicos, quizá enfermos, yo no lo sé, pero estas y muchas otras cosas semejantes a estas nos deben mover no solo a buscar de Dios, sino a establecer el culto familiar, levantando altar al Señor en nuestros hogares. Oremos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta mañana, al considerar, Señor, este tema de escuela dominical a la luz de tu palabra, tu Espíritu nos confronta, nos quebranta, al mostrarnos lo negligentes y omisos que hemos sido al no celebrar el culto familiar, al no levantar altares de adoración a tu nombre en nuestros hogares. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido insensibles e indiferentes y hemos tenido en poco tu palabra. Pero en esta mañana, a propósito de lo que tu Espíritu nos revela, de haber pasado del altar mosaico al altar cristiano en el hogar, Señor, nos damos cuenta no solo de la bendición que esto representa ahora para nosotros en esta dispensación de la gracia, sino que nos damos cuenta también de la urgente necesidad que tenemos de buscar tu rostro, tu perdón, tu favor, tu misericordia, tu ayuda, tu asistencia. ¿Cuántos problemas tenemos en el hogar, Señor? Oh Cristo, ten compasión y misericordia de nosotros como padres y de nuestros hijos, Señor. Tú sabes cuál es la realidad de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Tú sabes cómo están nuestros hijos, Señor. Y lejos de derramar nuestra alma y devolvernos a ti y convertirnos a ti con todo nuestro corazón, estamos distraídos y ocupados en cosas vanas, triviales, que nada aprovechan y que llevan muchas veces incluso a la ruina de nuestro hogar o de nuestra familia. Pero en esta mañana yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón y nos mueva, Señor, a hacer tu voluntad y a cumplir tu propósito en nosotros. En esta mañana, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das. Ayúdanos para que, movidos por el celo de tu Espíritu en nuestro corazón, como tu siervo el profeta Elías, también nosotros, Señor, arreglemos el altar, restauremos, levantemos el altar y ofrezcamos a ti sacrificios espirituales, confesando tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por tu sangre somos redimidos. Por tu sangre, Señor, hemos alcanzado salvación, justificación y vida eterna. A ti la honra y la gloria, Señor. Vivimos tiempos difíciles. Tu venida está a las puertas. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, oh Cristo.
por tu Santo Espíritu y ayúdanos, oh Señor, a seguir adelante. Ponemos en tus manos toda carga, todo problema, toda necesidad, toda lucha, toda angustia, toda aflicción, Señor, de tus siervos, de sus familias, de sus hijos, de sus hogares, Señor. En tus manos están, oh Cristo maravilloso. Gracias por todo lo que hasta aquí nos has concedido, Señor. A ti la gloria y honra por siempre. Ahora, Señor, te decimos como tu siervo, el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo para todos y cada uno de ustedes en sus respectivos hogares. Gracias por permanecer en esta comunión, por seguir esta página en donde anhelamos siempre, como dijera el profeta Elías, manifestar que Jehová es Dios y que solo a Él hemos de dar siempre la honra, la gloria y la alabanza. A nuestros hermanos en los Estados Unidos de Norteamérica, en Centroamérica, en Argentina, a nuestros hermanos en los diferentes presbiterios que se toman unos minutos para escribir algún mensaje en la página de Facebook. Nuestro amor y nuestra gratitud en el Señor. A todos, que el Señor les bendiga. La paz de Dios.